¿Qué tal amigos? Estamos con el video número 5 de la historia constitucional de México. Y en este tema vamos a hablar de las bases y leyes constitucionales de la República Mexicana decretadas por el Congreso General de la Nación en el año de 1836. Aquí hay 7 puntos muy importantes que destacar. El primer punto que tendríamos que destacar, mis estimados amigos, es que estas 7 leyes constitucionales eran de corte centralista. En esta primera parte de la historia de México, entendemos una lucha entre dos facciones, entre las facciones de los liberales y las facciones de los conservadores. Para este periodo histórico, Antonio López de Santana asume la presidencia y Gómez Farías asume la vicepresidencia, en este supuesto teniendo mayor control el grupo de conservadores. Las 7 leyes constitucionales de México, sin lugar a duda, es una parte muy importante de nuestra historia, toda vez que se establecen y se reconocen ciertas prerrogativas y derechos que son muy importantes de analizar. En una primera parte vamos a hablar de la primera ley constitucional, en la cual se establecen derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República Mexicana. Algunos puntos muy importantes que destacar es, por ejemplo, el que establece el artículo primero, que dice: los son mexicanos los nacidos en el territorio de la República, de padre mexicano, por nacimiento o por naturalización. De alguna manera, el derecho de sangre no se transmitía por la madre, sino era únicamente por el padre. Esa es una perspectiva muy importante que destacar de esta Constitución. Se establecen derechos de los mexicanos, se establecen algunas garantías, sin que se establezca los mecanismos de control de constitucionalidad encargados de hacer frente en caso por parte de una violación de la autoridad. La segunda ley constitucional establece la organización de un cuarto poder llamado Supremo Poder Conservador. Esta fue una obra de Sánchez Tagle, que siendo alumno de Sieyes tomó la noción del Tribunal de Casación francés. El artículo primero de esta segunda ley establece que el Supremo Poder Conservador se deposita en 5 individuos, de los cuales se renovará uno cada 2 años, saliendo en la primera, segunda, tercera y cuarta vez el que designare la suerte, sin entrar en el sorteo el que los hayan sido nombrados para reemplazar. De la quinta vez en adelante será el más antiguo. Es un poquito algo confuso su forma de designación. Lo importante que hay que destacar es las funciones que tenía este Supremo Poder Conservador. Y entre algunas que es importante señalar, fíjense, voy a mencionar las siguientes. La fracción primera del artículo 12 dice: las funciones del Supremo Poder eran declarar la nulidad de una ley o decreto dentro de 2 meses después de su sanción, cuando sean contrarios a artículo expreso de la Constitución. ¿A qué se refiere esto, mis estimados amigos? A un control de constitucionalidad de las leyes. Otro punto muy importante que destacar es la fracción 2, que establece declarar excitado por Poder Legislativo o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo cuando sean contrarios a la Constitución. Vean cómo este Supremo Poder Conservador tenía un control sobre el Poder Ejecutivo. Y no solamente sobre el Ejecutivo, sino también sobre el Legislativo y sobre el Judicial. Eh, Otro punto que es importante destacar es la tercera ley, cuando hace mención de cómo está conformado el Poder Legislativo, los miembros que la integran y el proceso de formación de las leyes. Se establece la existencia de 2 cámaras: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. El proceso de formación de las leyes es muy similar como el que tenemos en la actualidad: una cámara de origen, una cámara de discusión, se aprueba, pasa por el presidente, quien lo ratifica. La única diferencia que tenemos aquí es de que un estudio de constitucionalidad podrá ser revisado 2 meses posterior a su promulgación por parte del Supremo Poder Conservador. La cuarta ley constitucional
hace mención a la organización del Supremo Poder Ejecutivo. Recuerden que en este momento el Supremo Poder Ejecutivo se encontraba comandado por el general Antonio López de Santana. Se le denominaba, de acuerdo al artículo primero, presidente de la República y dura 8 años en su encargo con posibilidad de reelección. Imagínense nada más, 8 años con posibilidad de reelección. Por eso permanecían muchos años en el poder estos presidentes. La quinta ley hace mención del Poder Judicial de la República Mexicana y su forma de organización. El Poder Judicial se encontraba encomendado por juzgados de primera instancia, por la Suprema Corte de Justicia, por tribunales, etcétera, etcétera. La sexta ley habla de la división de la República y gobierno interior de los pueblos. Es importante destacar que esta constitución es de carácter centralista. Entonces no hablamos de entidades federativas, hablamos de departamentos y todo el poder parte del centro. Por último, la séptima ley hace cuestión en temas de violaciones a la Constitución y a las leyes constitucionales. Y desde esta perspectiva podemos hablar de un tipo de control de constitucionalidad sin que se estableciera el procedimiento para hacer efectiva la tutela constitucional consagrada en estas 7 leyes constitucionales de 1836. Pues bueno, mis estimados amigos, es un breve recorrido histórico por esta Constitución centralista de 1836, destacando la existencia del Supremo Poder Conservador como un medio de control de constitucionalidad que vigila las actuaciones del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial que se encuentren apegadas a la Constitución. Y bueno, terminamos con esta pequeña parte, que Dios los bendiga, y pasamos a la sexta parte de Historia Constitucional de México. Muchas gracias.